Y damos inicio a este segundo conversatorio en celebración del Día de la Filosofía, este jueves 21 de noviembre. Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy para este segundo conversatorio? No, bien entusiasmado porque ahora viene un tema que es fundamental para la filosofía, que tiene que ver con la educación, así que ya celebrando nuevamente el Día Mundial de la Filosofía. Justamente. Vamos a tener que hacer una tortita a la tarde. Hoy ¿Sí? sería buena idea. Justamente, filosofía y educación, que este conversatorio lo llevará la directora de la Escuela de Filosofía sede Concepción, Carolina Arroyo. Carolina, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Pablo, hola Alejandro. Hola. Muy bien, me encuentro alegre de poder participar de esta actividad especial en nuestro día, porque consideramos que todos aquellos que participamos de la Corporación Cultural Nueva Acrópolis somos filósofos. Así que es nuestro día. Sí, justamente, y vamos a dar inicio a este segundo ciclo. Después vamos a tener la unión de la filosofía de Oriente y Occidente para terminar con filosofía y psicología para una vida sana. Ese sería el programa que hemos tenido de todos estos conversatorios, 4 conversatorios que vamos a tener, que todos se van a poder ver en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, también en Instagram Live, para que estén siempre atentos. Carolina, ¿qué nos traes el día de hoy? Filosofía y educación. Exactamente. Bueno, el día de hoy, filosofía y educación como pilar fundamental, ¿verdad?, para poder conocerse. El ser humano o el filósofo tiene como propósito conocerse y dominarse. Por lo tanto, uno de los cuestionamientos más importantes es el valor de la educación. Sobre todo hoy, que parece ser, ¿cierto?, que el concepto de educación está un poco definido o mal definido, ¿ya? Pensamos a veces que la educación está únicamente basada en lo académico, una formación temporal, con unos cuantos años, ¿verdad?, y que tiene una fecha de culmine. La verdad es que eso dista un poco del concepto filosófico de educación, porque la educación es permanente. La educación es una formación que no cesa mientras tenga vida el ser humano, está permanentemente formándose y conociéndose. Y de hecho, antes de proponer el tema de educación, cuando pensábamos en los temas a discutir en el conversatorio, me recordaba de una anécdota de un amigo que me comentaba un estudio que había visto. Y él me mencionaba que ese estudio hablaba de un estudio en pequeños, muy pequeños, en niños. Y hablaba de el propósito del niño era no ser adulto. Bueno, y el por qué todo esto era efectivamente porque ellos miraban a los adultos, a sus cercanos, y no les gustaba la vida que llevaban. Una vida de incertidumbre, una vida de penas, una vida de estrés, probablemente una vida que ninguno de nosotros quiere llevar. Y uno dice, bueno, es una problemática aquella, y sin lugar a dudas esa problemática tiene solución. ¿Y cuál sería esa solución? Bueno, se presenta como la gran herramienta precisamente la educación. Entonces, ¿cómo definimos la educación? Más allá de lo que definen los conceptos actuales, es precisamente esta formación incesante del ser humano desde la etapa más temprana hasta su etapa adulta, ¿cierto? Hay distintos estadios a lo largo de la vida que vamos a cruzar, pero tenemos que tener las herramientas para cruzarlas, ¿ya? No vamos a cruzar a ciegas, porque ese cruzar a ciegas supone justamente la incertidumbre en el ser humano, los miedos, los temores del ser humano. Y eso, o en eso se fundamenta realmente la educación, en el conocimiento. Interesante, y obviamente me gustó cuando dijiste que finalmente los niños no quieren ser adultos, porque a mí me pasa eso, así que creo que me sentí identificado con eso. Es difícil en estos momentos ser adulto. Sí, bueno, lo veo complejo. precisamente el estudio se basaba en el niño por la autenticidad del niño. El niño no piensa en discutir un tema, sino que simplemente lo presenta tal cual como lo define o como lo observa. Y ellos observaban, ¿cierto?, que la vida adulta era muy difícil. Y claro, si uno lo piensa y ve el mundo actual y los adultos en la actualidad, claro, es una vida bastante difícil, pero precisamente porque carecemos de herramientas para enfrentar la vida, ¿ya? Y allí es donde cobra importancia la educación. ¿Hay algún filósofo que se haya dedicado completamente a hablar sobre lo que es la educación? ¿Por qué es necesaria la educación? ¿Cómo la podemos enfocar en estas diferentes etapas o estadios que mencionaste de la vida del ser humano?
Sí, sin duda. Uno de los grandes referentes es Platón, ¿cierto? Vamos a introducirnos un poco en lo que él nos presenta como la forma recta de educarnos. Y él plantea precisamente esta forma de ir paso a paso, etapa por etapa, adquiriendo conocimiento. Y también nos plantea no tan solo la etapa por etapa, sino también qué es lo que debe incluir, ¿cierto?, una educación para que sea completa. Porque para muchos pensamos que el elemento intelectual es el principal a abordar, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo cree, ¿cierto? Acumular conocimientos, grados, posgrados, doctorados, como efectivamente aquello que es necesario para crecer. Pero se nos lleva a pensar que el ser humano no es solamente mente. Por lo tanto, alguien que solamente se forja en el aspecto intelectual y carece de herramientas, por ejemplo, emocionales, en algún momento también se vuelve caótica su vida, ¿verdad? Sí, es verdad. Va un poco quizás con el conversatorio que hablábamos delante, que es necesario buscar este bienestar, filosofía de bienestar, no solamente en el plano mental, sino que en el emocional, en el físico y también en el energético, como tú lo estás mencionando, no es solamente enfocarse en uno, que sería en este caso el intelectual, como lo estás mencionando tú, que todos dicen, bueno, acumulo título, acumulo esto, que siempre en el plano intelectual. En lo otro es importante también, y que lo olvidamos muchas veces. Lo olvidamos muchas veces. Y sin lugar a dudas es algo que todo ser humano puede comprobar que es efectivo. Algo escuchaba lo que mencionaba Alejandro hace un rato atrás. Y claro, o sea, cuando olvidamos, por ejemplo, el equilibrio en lo físico, prontamente se manifiestan las enfermedades y eso nos quita atención para cosas importantes. Porque estamos ocupados de resolver el elemento físico. Y así con los otros elementos también. Hay un elemento que me gustaría que tú relacionaras con respecto a esto, porque claro, es dar una serie de herramientas al ser humano, una serie de cosas para que vaya adelante, para que siga adelante. Quizás la diferencia el día de hoy, de lo que tú planteas, es que siempre la vida ha sido difícil. La diferencia quizás antes habían o se entregaban algún tipo de herramientas. Pero desde el punto de vista filosófico, la filosofía dice que la educación, claro, da esas herramientas, pero en realidad dice que es el que logre educir el ser humano, o quien sea, la enseñanza. Por lo tanto, quien enseña, más que darte, lo que te está haciendo es recordar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya, efectivamente, eso es algo súper interesante que nos muestra el concepto de educación completo, porque efectivamente tendría ambos elementos, lo que tú mencionas, el educar o el educare, ¿cierto? Que es aquel que te transmite algo en base a su experiencia, y que eso sería un tanto limitado, porque yo podría transmitir solamente lo que poseo, ¿verdad? No podría transmitir nada más. O sea, si yo tengo este vaso lleno, puedo transmitir el contenido del vaso y nada más. En cambio, la otra parte del concepto completo de educación es el educir, que mencionas tú, que hace relación con aquello que está dentro del ser humano. ¿Ya? Hay una educación externa y hay una educación interna. Y lo que está dentro del ser humano también guarda relación con conocimiento acumulado de experiencias. ¿Ya? Un poco ahí también hace referencia a Platón a que el alma sería el alma no muere. Por lo tanto, traemos experiencia acumulada de distintas etapas de nuestra vida, que recordamos y que no recordamos. Por lo tanto, cuando logramos ir hacia adentro, logramos sacar desde dentro, que es el real concepto de deducir, sacar de dentro, ¿cierto?, las reales herramientas. En el fondo, nosotros seríamos un contenedor que tenemos algo ahí, ¿cierto?, en lo profundo, y que no logramos descifrar, salvo cuando se nos entrega, ¿cierto?, aquellos tips o aquellos elementos para poder encontrar ese conocimiento, que es lo que tú mencionas de deducir. Claro. Sería, Pablo, como lo que se denomina la reminiscencia. La reminiscencia. Claro, y en el fondo a todos quizás nos ha pasado, hay cosas que no las sabemos mucho, pero se nos hacen más fáciles, o alguien, como dice Carolina, nos da una enseñanza, o nos dice una palabra, y recordamos algo, oye, pero si en realidad esto, y lo entiendo muy rápido, siendo que hay otras personas que no tanto, porque esa educación también es eso. Yo te puedo dar algo, pero también te hago recordar, y yo voy a recordar algo, y esto es algo que está dentro de mí. Esto también es muy interesante con respecto a la educación. Yo tengo ahí una duda, una pregunta. Entonces, ¿reminiscencia y recordar serían sinónimos o tienen una diferencia filosófica profunda, fundamental? Filosóficamente son distintos. Yo recuerdo, no sé, lo que comí ayer. La reminiscencia es algo interno. Ya.
algo mucho más profundo. Claro, el recuerdo, como tú dices, es algo inmediato. ¿Ya? La reminiscencia va más adentro del ser humano. Por eso que la educación es interna y externa. ¿Ya? En lo externo tenemos lo ya conocido, lo que tú también mencionaste, y en lo interno, todo aquello que nos hace sentido en la medida que vamos adentrándonos en el conocimiento. Porque parece ser que nada es nuevo, ¿verdad? Cuando yo encuentro un conocimiento que me hace sentido es porque internamente me conmueve, porque ya lo traigo, ya lo tengo, lo poseo, pero me bastaba una palabra, ¿cierto? Un elemento para que saliera de mí. Entonces, ahí se expresa realmente. Entonces, el ser humano, dentro de los reinos, ¿verdad? Es el único humano, o sea, es el único ser que tiene la posibilidad de educarse para el perfeccionamiento. Cuando vemos los otros seres vivos, que instintivamente, ¿cierto?, se desarrollan, se distan de nuestro proceso, ¿cierto? Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando vemos seres avanzados para nosotros, ¿cierto?, dentro del reino animal, por ejemplo, cuando vemos las arañas, ¿cierto?, que tejen telas, o las abejas que tienen, ¿cierto?, estos panales perfectos geométricos, pero que si tú a una araña en la esquina, miramos una esquina, ¿cierto?, y vemos una telaraña y hacemos un corte a la telaraña, la araña no sabe resolver ese dilema, porque no hay una transmisión de conocimiento más que instintiva, por lo tanto va a comenzar su trabajo desde cero. El ser humano tiene la posibilidad de buscar una solución, tiene imaginación, incluso fantasía, ¿verdad?, que alimentada de nuestros conocimientos va a crear. ¿Ya? Es muy diferente, es muy muy distinto el proceso humano que los otros reinos, ¿ya? Y eso se logra solamente a través del traspaso de conocimiento. Los seres humanos, a diferencia por ejemplo del reino animal, no nadamos instintivamente, aprendemos a nadar. Ah, sí. Claro. No tenía idea. ¿No sabes? No, no sabía. Claro, o sea, tendiente a flotar, ¿cierto? Sí, y se ha mostrado, ¿cierto?, bebés que tiras al agua, Claro. y efectivamente flotan, pero el ejercicio de nadar, como lo hace un perro, como lo hace un oso, ¿cierto?, o cualquier otro animal, no es instantáneo. Lo aprendemos, es una técnica. Por lo tanto, si bien vamos a recurrir siempre a la técnica para nuestro aprendizaje, no tan solo vamos a recurrir a la técnica, sino también vamos a recurrir a otros elementos que van a hacer que mi técnica tenga un sentido. ¿Ya? Porque la técnica por sí sola no me hace, ¿cierto?, una persona efectiva, no me hace. Solamente me va a hacer un experto en algún área. Pero si carezco de los otros elementos, siempre me va a faltar algo para avanzar. Ahora, como centrando el concepto de educación y filosofía, ¿cuál sería el objetivo de la educación? Bueno, el objetivo de la educación principalmente es hacer que el ser humano, ¿cierto?, se conozca, se domine, pero además sea capaz de insertarse, ¿cierto?, en el universo, conociendo sus leyes, conociendo cómo va a ser parte, digamos, de este gran elemento de manera consciente. Y cómo va a avanzar, ¿cierto?, de manera consciente dentro del universo en el cual se deben integrar, dentro de una sociedad en la cual tiene que ser útil, etc. ¿Ya? Todo eso es parte de lo que debiera, ¿cierto?, transmitir el concepto de educación. O sea, en el fondo nos debemos educar para ser mejor, nos debemos educar para evolucionar. Necesariamente. Sí. Ya sabes, Pablo. No, está bien. Ya sabemos todo. Sí, porque hay una idea que se dice, que también la plantea Platón, que sale un poquito de la charla, entre comillas, pero no es así, que es la muerte. Entonces cuando le preguntan de la muerte, dice, sí, para saber morir primero hay que saber vivir. Y la educación es para aprender a vivir. Por lo tanto, si yo quiero morir bien, debo educarme. Mira qué profundo. Pregunta, porque no sé si está dentro de lo que íbamos a hablar, pero se mencionó el tema de la educación en cada uno de los estados o momentos del ser humano. ¿Nos puede explicar un poco más de eso? Bueno, claro, se plantea muchas veces la idea de la educación integral, pero no detalla lo importante que es en cada etapa del ser humano vivir con plenitud. ¿Y a qué me refiero con esto? Platón también lo plantea, ¿cierto? Y dice que cada etapa del ser humano es preciso vivirla con herramientas para su desarrollo. Por ejemplo, si hablamos de una etapa infantil, ¿cierto?, o preescolar, plantea Platón que es preciso, ¿cierto?, que esté cercano a sus padres, ¿ya?, para recibir afecto, amor y cosas que hoy día se validan, pero que en algún momento no fueron validadas, pero hoy día también se validan. Pero prontamente, llegando a la etapa de la niñez,
debe, dice Platón, encargarse de la educación alguien que esté preparado. ¿Ya? Porque si bien nosotros los seres humanos podemos tener todo el amor para dar, no necesariamente tenemos las habilidades de formar. De hecho, también dice Platón que cualquier ser humano puede ser padre, pero no cualquier ser humano puede educar. Porque no nos hemos educado, principalmente por eso. ¿Ya? No porque no tengamos la voluntad de educar, sino porque no lo sabemos y nos vamos a equivocar. Por lo tanto, la educación debe ir de la mano de quien está preparado, ¿cierto? Quien nos va a entregar la técnica, quien nos va a entregar las herramientas y quien nos va a poner en el ambiente necesario para sacar todas nuestras potencialidades. Porque como ya mencionaste, Alejandro, la reminiscencia es un poco eso, ¿cierto? Es reencontrarme con mis potencialidades, con aquello que ya traigo. Si nosotros observamos a los niños pequeños, nos damos cuenta que hay muchos que tienen inclinaciones al arte, a la música, al deporte. Y uno dice, yo no soy deportista, yo no soy artista, yo no tengo esas habilidades, pero mi hijo sí las tiene, ¿verdad? Porque no es algo que yo herede, ¿cierto? Genéticamente, únicamente porque él es mi hijo sanguíneo, sino que su alma o su trayecto ya trae un aprendizaje. Por lo tanto, en algún momento tenemos que ser capaces de reconocerlo. Y quizás el ambiente propicio no es en una casa con tus padres, porque no tenemos la posibilidad de reconocerlo, pero sí con aquellos que se han preparado para visualizarlo. Entonces, en esa etapa, además de la niñez, tenemos que ser capaces de observar todas las potencias y entregarle todas las herramientas para que se descubra. Interesante, porque si lo llevamos al escenario actual, donde los chicos pasan encerrados frente a computadoras o videojuegos, ¿qué posibilidades tienen de descubrirse? Prácticamente ninguna. No, ninguna. Y también, como dices tú, alejado de lo que es nuestra realidad, porque cualquiera puede ser padre, como mencionaste, y si cumple ciertos requisitos, quizás económicos, de mantener, o afectivos en cierto momento, pero en ningún momento se habla de esta educación, que el padre se haya educado primero para poder tener un Oye, hijo es muy interesante el tema y me encanta. Quiero leer algo, ¿me permite? Sí, claro. Porque esto es cuando hablamos de esto, hay un gran personaje que es un estoico. Y yo creo que vamos a tener que hacer una saga estoica. Es una sugerencia que ya nos han hecho. Te apuesto que va a salir después también. Y este es Marco Aurelio, el emperador, que es estoico. Y él, su libro que tiene, parte agradeciendo. Y me dice: aprendí de mi abuelo Vero el ser honesto en las costumbres y no enojarme con facilidad. La buena fama y loable memoria de mi padre, el portarme con modestia y varonilmente. De mi madre, la religión para con Dios, la liberalidad para con todos, el abstenerse no solo de ejecutar acción mala, sino también de cebarme en el pensamiento de ella y además ser frugal en la comida y no hacer vida opulenta. De mis bisabuelos, el no desempeñarme con frecuencia, el no desdeñarme frecuentemente las escuelas públicas y en casa echar mano de los mejores maestros, bien persuadido de que eso no se debe perdonar en gasto. Y así sigue, porque es interesante, porque justamente él plantea, lo único que agradece es cómo lo educaron. Sí. Bueno, eso era para los niños. Vendrían y los adultos ahora. Los adultos. Bueno, entre adolescentes Claro. y joven, adulto, hay un tránsito también y reconoce también que el joven ya tiene capacidades, ¿cierto? Porque ya se ha descubierto en etapa temprana, ¿ya? No como hoy, que llegamos a la etapa de casi saliendo del colegio, ¿verdad? En enseñanza media, donde hacemos un test vocacional para descubrir para qué somos buenos, ¿cierto? Ya en esta etapa debemos habernos descubierto cuáles son nuestras habilidades, nuestras inclinaciones, para luego ya desenvolvernos como adultos. Y en ese momento, de hecho, también se produce un conflicto, lo menciona Platón, con respecto a esta competencia que se genera entre las generaciones entrantes y aquellas que están de salida, ¿ya? Y aquí también habla de esta sana convivencia, del poder generar esta transmisión, ¿ya? Para aquellos que han entregado su vida ya, que es el adulto, ¿verdad? Que ya ha entregado su vida, se prepare para la siguiente etapa, que es un poco lo que mencionabas tú con respecto de saber morir. Nadie nos educa para morir. Sin embargo, existe la posibilidad de prepararnos para ese momento, porque hay algo que es inexorable y es una verdad que nadie puede desconocer, y es que todos vamos a morir. Por lo tanto, llegar a ese momento con temores, llegar a ese momento sin querer vivir esa etapa,
es realmente angustiante. Por lo tanto, tenemos la posibilidad, menciona Platón, de prepararnos para esa etapa, digamos, de transición, ya desapegándonos y viviendo esa etapa de júbilo realmente que debiéramos vivir con la dichosa jubilación, ¿cierto? Y no de angustia, ¿ya? Sino que esta etapa de reposo y de paz por haber entregado tanto conocimiento, por haber entregado, ¿cierto?, mi voluntad, mi fuerza para el quehacer de todos los días, etc. ¿Ya? Por lo tanto, todas las etapas, todas, ninguna debiera saltarse para un ser humano, adquirir las herramientas. Cuando saltamos una de las etapas, en algún momento la vida te reclama, porque la vida es exacta, es justa, se equilibra. Por lo tanto, no es casualidad hoy día ver adolescentes a los 50 o 60 años, probablemente no vivieron su adolescencia. Probablemente algo, ¿cierto?, quedó inconcluso, ¿ya? Por lo tanto, si vamos quemando nuestras etapas necesarias, obviamente vamos a vivir de manera más plena. Y eso lo promueve, ¿cierto?, la educación real, profunda, que considera todos los elementos, tanto internos como externos. De hecho, estaba el concepto, digamos, de la gimnasia, ¿cierto?, la gimnasia y la música, que si la miramos profundamente, y no, ¿cierto?, la gimnasia como levantamiento de pesas o solamente el ejercicio físico como tal, que tiene que ver más que nada con el mantenimiento o la salud del cuerpo, y la música no solamente como aprender a tocar un instrumento, sino que la música como las musas integradas, ¿cierto?, al ser humano, que es el conocimiento más interno, las artes, oratoria, la poesía, la danza, la música también incluida, la historia, y otras tantas musas, ¿cierto?, de las 9 musas conocidas, vamos a encontrar, ¿cierto?, realmente el conocimiento dentro de nosotros y el desarrollo integral del ser humano, como digo, tanto interno como externo. Y el desarrollo interno es el que alimenta el externo, y no al revés. Hoy día nos enfocamos hacia afuera profundamente, ¿cierto?, pero con todas nuestras fuerzas hacia afuera. Llenamos gimnasio, llenamos de títulos y grados, como bien lo mencioné, pero poco nos vamos hacia adentro, ¿ya? Y ahí está el gran vacío del ser humano, ¿ya? Del poco mundo interior que tenemos. Y eso se cultiva. No, y un elemento que tenemos que lograr, porque finalmente, como mencionabas tú, era necesario ir hacia adentro para lograr cada vez más tener esta reminiscencia, es decir, una reflexión profunda, diaria, como lo mencionamos incluso en el conversatorio anterior, que era necesario reflexionar diariamente para mantener un bienestar también interior. Exacto. Tengo una pregunta. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Seguimos entonces, seguimos. Mens sana in corpore sano. Sana in corpore sano. Lo que pasa es que no podemos separar los mundos. El grandes errores, estamos en nuestro lema de este año es la unidad hacia la diversidad. Y justamente uno de los grandes errores es cuando separamos, por ejemplo, el espíritu de la materia. Y aquí es lo mismo, el ser humano es un ser humano completo que debe ser educado completamente, desde lo interno hasta lo externo. Entonces, claro, cuando uno pone más foco en uno que en otro, hay un desequilibrio. Y la educación justamente habla de aquello. Yo sé si hay alguna pregunta por aquí. Sí, vamos a ir recordar a todos los que estamos, o sea, todos los que nos están viendo, es que estamos en un auditorio donde tenemos más personas y cada una de ellas puede hacer alguna pregunta, porque es un conversatorio de filosofía, así que pueden salir sus preguntas. ¿Tenemos alguna? Allá tenemos una con Martín. Si bien la filosofía y la educación tienen tanta relación, ¿por qué hoy en día la filosofía ya no se enseña en los colegios? Bien. Bueno, si dependiera de los filósofos se enseñaría masivamente en colegios y universidades, ¿verdad? Es algo que no depende de nosotros. Es un terreno difícil, más que nada porque hoy día la posibilidad que tienen los jóvenes y los adultos de acercarse a la filosofía es prácticamente intuitivo, ¿verdad? Porque no es algo que a nosotros se nos entregue como una herramienta. Y esto también viene a mostrarnos un poco la decadencia que tiene nuestro sistema actual con respecto de entregar al ser humano todo aquello que le es necesario para su desarrollo. ¿Ya? Si te fijas, no es tan solo la filosofía la que ha desaparecido de mallas curriculares, ¿cierto? Hay otros elementos, tenemos menos horas de educación física que mencionabas tú, tenemos menos horas de historia, tenemos muchas horas, ¿cierto?, que se han ido disminuyendo en desmedro de la educación del ser humano, en desmedro del desarrollo del ser humano, ¿ya? Y esto habla de la poca importancia que como sociedad le damos al desarrollo del ser humano. Por lo tanto, no es tan solo algo en contra de la filosofía propiamente tal, sino que como seres humanos estamos enfocados en cosas
muy materializada, ¿cierto? Pero poco hacia lo interior. Y eso es, en el fondo, el reflejo de la sociedad. No es algo, digamos, en contra de la filosofía, sino que es un reflejo de la sociedad, del momento actual, de la importancia que le damos a cada cosa. Sí, ahora al respecto, todos somos filósofos. Lo que sucede es que hemos ido olvidando la filosofía y hemos ido olvidando los conceptos más profundos, o sea, el por qué. De hecho, ya tu pregunta es filosófica. ¿Por qué? Si nosotros hablamos con un niño, el niño siempre va a preguntar por qué. Los que tienen hijos, han tenido hijos. Hay una etapa entre los 3, 4 años que el niño pregunta todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el fuego quema? Y muchas veces nosotros no sabemos responder. Y no respondemos no porque, digamos, no queramos, sino porque realmente no sabemos. Entonces todos somos filósofos. Lo que pasa es lo que se ha olvidado justamente, como decía Carolina, las mallas han ido cambiando porque se ha vuelto esto mucho más técnico. Pero hemos olvidado las verdaderas preguntas humanas. Y esto se puede mantener en la medida que sigamos preguntando. ¿Por qué? Así que, ¿hay más preguntas? Tienen que preguntar. Muy bien, ahí hay otra pregunta. Sí, bueno, yo veo como la educación, la verdad es que es una gran problemática en el sistema de educación y la verdad es que siento que es bastante complejo el poder cambiar este sistema educativo. Pero desde la mirada de Nueva Acrópolis, ¿cómo esta escuela de filosofía puede participar en la educación y también cómo mejorarla? Bien. Bueno, desde la mirada de Nueva Acrópolis es precisamente lo que hemos mencionado. Nueva Acrópolis está inserto justamente en la sociedad para impactar desde el punto de vista educativo. O sea, nuestra misión es educativa. Cada actividad que nosotros realizamos tiene ese propósito de educar y de entregar a cada una de las personas que busca un nicho de conversación, de reflexión, de cultivarse como ser humano, encontrar en nuestras escuelas, ¿cierto?, ese espacio. Ese espacio, de hecho, contribuimos de alguna manera, no tan solo acá como en Concepción, a nivel nacional y a nivel mundial, porque tenemos muchas sedes desde el punto de vista educativo, en cada una de nuestras actividades, en cada conferencia, en cada clase, incluso en cada actividad recreativa, porque toda actividad del ser humano tiene un propósito de formación, y para nosotros ese es el principal propósito, y así contribuimos con todo nuestro accionar, que por lo demás, y lo destaco, ¿cierto?, es un gran voluntariado. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a comenzar con el cierre. Carolina, agradecerte obviamente tus pensamientos, tus reflexiones, todo lo que estudiaste y lo que pudiste entregar respecto a lo que es la educación, la filosofía de educación, lo que hablamos hoy día. Igualmente, obviamente, Alejandro, por sus reflexiones y comentarios, como siempre, Muchas gracias. asertivos. Agradecer también a todo el público acá presente y a los que nos están viendo en nuestras redes sociales, Instagram Live. Recordarles que estos capítulos, estos 4 conversatorios que vamos a tener de filosofía, van a estar grabados en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Así que ahí pueden revisarlos nuevamente, verlos las veces que quieran y compartirlos. Ojalá los que se encuentran aquí presentes que los compartan para que este conocimiento se difunda, para que sea ocupado también por algunas personas. Sí, ahí se responde un poco la pregunta, o sea, ¿cómo contribuimos con esto? Esto sin duda es educación, esto sin duda es generar una apertura y espero seguir preguntándonos por qué. Muy bien, entonces con esto estamos al cierre. Nos vamos a ver en el próximo conversatorio que sería la Unión, Filosofía de la Unión de Oriente y Occidente. Con nuestro director nacional, Francisco Duque. Justamente, para terminar con Filosofía y Psicología para una vida sana con Camilo Rifo, que es el director de la sede de Talcahuano. Sí, ahí nos vamos a trasladar a Talcahuano. Con Camilo. Que nos prometió un mariscal. No, tenemos... Muy bien, con eso damos al cierre. Gusto Feliz que día estén de la bien. filosofía. Feliz día.